Gracias por la invitación al comité organizador. El día de hoy me toca revisar algoritmos rápidos de estratificación en dolor de pecho y trataré de dejar algunos perlas, algunos mensajes para llevar a casa y para llevar en la vida. Y en definitivo es importante en todo lo que hacemos día con día de tener la historia natural de la enfermedad, y para ello es necesario detectar de forma oportuna el comportamiento de las enfermedades. En este caso, el dolor torácico ocupa un porcentaje importante de los motivos de consulta en urgencias y en evidencia ocupa a los hospitales el no tener una saturación hospitalaria importante, de tal forma que debemos tratar de establecer un diagnóstico certero para no ingresar pacientes que no lo requieran. Asimismo, también es preocupante el dar de alta a un paciente y vean que el 5 al 10% de ellos pueden ser dados de alta con un infarto que está inminente. De tal forma que estos objetivos no debemos perderlos de vista y vean una estadística en una época previa a COVID, alrededor de 1,000 pacientes por mes, como el síndrome coronario agudo y el síndrome coronario crónico ocupan alrededor de 2/3 partes en los motivos de atención en el servicio de urgencias en un tercer nivel. Vean también que la estratificación de riesgo es determinante, ya que el paciente que tiene un riesgo alto en definitivo debe ser internado en una unidad de cuidados intensivos, o bien el paciente que tiene un riesgo bajo debe de ir a su casa. Estas escalas de estratificación ustedes las conocen y debemos siempre realizarlas. Tenemos la escala de estratificación americana, la ASCBD RISC, que permite hacer un cálculo ya también a través de los dispositivos móviles. Y bueno, vean también la estratificación europea, donde en definitivo aquellos pacientes que están en los extremos de la vida, vean ustedes aquí la edad, y aquí hacen una diferencia incluso con respecto a la zona, si tienen alto o muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto es algo a lo mejor a lo que México debía enfrentarse, en tratar de identificar aquellas zonas donde hay una ingesta mucho mayor de grasas saturadas, por ejemplo, en la parte sureste del país o en la parte norte, donde incluso se puede hacer una clasificación en este sentido. Es terreno por trabajar, pero bueno, el objetivo es estratificar a los pacientes. En este sentido, la historia clínica involucra estos antecedentes y esto es determinante para decidir a dónde va este tipo de dolor torácico. Asimismo, en este sentido es importante identificar las características de cada uno de ellos, si es isquémico, pericárdico, aórtico, por embolia pulmonar, pleurítico, o los órganos que se encuentran a una situación paracardíaca, y dejando siempre en último lugar la parte psicogénica. De esta forma, la semiología y la exploración física ocupan también una parte importante, a la cual dedico una diapositiva en específico, en donde es importante identificar siempre y al momento el tipo de dolor opresivo, aunque sabemos que solo el 50% de los pacientes darán esta sintomatología, y tomar siempre en cuenta el dato clínico de la sensación de muerte inminente, así como aquel paciente que ha tenido un episodio de angina y que repite o recurre en este episodio, el carácter que siempre es imprescindible para este grupo de pacientes y no lo olvidan. Los otros datos son importantes, la irradiación, el momento de inicio y siempre si está este o no relacionado al consumo de oxígeno. La placa de tórax en evidencia ahorita con COVID es muy importante, pues además permite dar una definición espacial en el área torácica, en específico en los pulmones. Y bueno, de esta forma nosotros podemos dar una probabilidad de que los síntomas representen un verdadero síndrome coronario agudo secundario a enfermedad coronaria. Y bueno, saben ustedes las características, incluso cuando hay una sintomatología de tipo neurovegetativo, que este grupo de pacientes nos dará una alteración más significativa en los paraclínicos, como es el electrocardiograma. Recordar que el electrocardiograma debe ser una herramienta que se deba incluir en este grupo de pacientes y que debe ser tomada antes de 10 minutos como una indicación
clase 1, nivel de evidencia B, y que es algo que nosotros hacemos en la práctica clínica. En evidencia, el grupo de pacientes que está en una probabilidad baja, pues son todos aquellos síntomas atípicos para este tipo de características y en donde el electro, pues si acaso tiene alteraciones en la onda T. El grupo que representa un problema mayor, pues es el de riesgo intermedio, en donde en definitiva los datos no son contundentes, pero siempre existe la sospecha clínica de que podamos tener alguna alteración. De esta forma surgen las unidades de dolor torácico y el mensaje de esto en las unidades de dolor torácico es que este grupo de pacientes en riesgo intermedio, a veces muy poco en bajo, deben ser sometidos a protocolos de seguimiento electrocardiográfico periódico, así como los protocolos de determinación enzimática. Y vean, este es el formato que nosotros llevamos en el abordaje, que incluye meramente lo que hemos comentado, el estado clínico, los antecedentes, el estado semiológico del paciente, luego los cambios eléctricos y después la bioquímica. Esto ha determinado protocolos de atención de 1 y 3 horas en observación y esto permite precisamente obtener valores predictivos negativos para el alta. Esto con respecto un poco a los antecedentes, vean desde los años 80 cómo es que se toman estas características como puntos importantes y cruciales, el dolor torácico, si este está relacionado con alteración en el aporte de la demanda, y una práctica que actualmente no se realiza, que es la administración de vasodilatadores, dada su baja sensibilidad, especificidad, valores predictivo positivo. Pero lo mismo, los extremos de la vida y los datos en cuanto a la sintomatología típica hacen la predicción de que esto sea de mayor gravedad. Esta escala definida por el grupo de la doctora Bacchus, médicos precisamente que se encuentran en urgencias, que lleva por acrónimo HART y que describe precisamente la historia clínica, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo y en este caso la troponina. Vean cómo se incrementa a medida que hay más parámetros en este sentido, la posibilidad de que esto tengan eventos cardiovasculares mayores a las 6 semanas. Esto está bien descrito y es una escala que actualmente utilizamos de una forma pues prácticamente rutinaria. Aquí resaltar uno de los algoritmos, la historia aunada a la historia clínica del paciente al electrocardiograma, por eso es HE Max, porque son los protocolos que han derivado precisamente en Australia. Y vean los coeficientes de correlación para las alteraciones electrocardiográficas de 6, para el vómito, para las alteraciones en la presión de 2, de 3, coeficientes de correlación, y los valores predictivos negativos que están rondando alrededor del 100%. De esta forma se evoluciona y se incluye ahora el protocolo Tmax, porque incluye a los biomarcadores, en este caso la troponina de alta sensibilidad. Y vean ustedes cómo esto permite tener todavía un abordaje mucho más exacto, de tal forma que en el abordaje de dolor torácico, esto para la Sociedad Europea, se incluye precisamente aquellos pacientes que tienen un cuadro clínico de más de 6 horas o de menos de 6 horas, cuando en definitivo más de 6 horas si hacemos una determinación enzimática y este paciente es negativo en esta determinación, es decir, cifras de menos de 10 nanogramos por litro, pues este paciente con toda seguridad lo podemos dar de alta. No así cuando el paciente tiene por arriba del límite superior normal, que en este caso son 50 nanogramos por litro de la troponina de alta sensibilidad. En definitivo es un paciente que debe ser sometido a un escrutinio mayor, incluso con pruebas invasivas inmediatas. De esta forma vean cómo se ha cortado a través del tiempo los protocolos de abordaje desde 6 horas a 3 horas. Recientemente he hecho un estudio presentado en SC 2019, entre los protocolos de 1 y 3 horas prácticamente no existe una diferencia y depende más bien del tiempo en el que llega el paciente a solicitar la atención médica. Y ya para la segunda mitad de mi plática, vean que esta pequeña herramienta, el eco de bolsillo, actualmente ya considerada como parte de la exploración física, ocupa para nosotros los cardiólogos un abordaje muy importante. Y vean, este pequeño dispositivo de bolsillo permite dar una escala de grises en un sector de 75 grados y una profundidad de 25 centímetros. Es decir, esto es fijo, es una caja de scan y de frecuencia de repetición fija. La medición es solo de distancias y áreas y tiene solo la posibilidad de identificar un número en el paciente. No podemos meter nombre, apellido, pero puede entrar la hora a la que se hace y el número. Y la conectividad evidentemente requiere estar trabajando con una computadora y no hay sincronización electrocardiográfica.
Vean cómo la evaluación de la función ventricular izquierda y derecha en una forma cualitativa después de realizar algunos 50 estudios puede ser muy aproximada y en este sentido hay coeficientes de correlación hasta de 0.8 en gente que no es especialista, de tal forma que los invito a que de aquí en adelante podamos obtener un dispositivo de estos y hacer aproximaciones que no deben ser incluidas como un estudio aparte, sino como parte de la exploración física del paciente. Vean aquí algunos casos de derrame pericárdico y una masa cardíaca. Es evidente el espacio anterior aquí al ventrículo derecho en las distintas proyecciones y aquí en la aurícula derecha como observamos una masa que está adherida, que está fija, que no tiene movimiento. Vean en las distintas proyecciones subtipoideas y en el Doppler, color que ofrece esta pequeña dispositivo, como hay un defecto de llenado y es posible identificar de muy buena forma y una aproximación muy exacta en los diagnósticos. Aquí tenemos un caso de un tamponaje cardíaco y una pericardiocentesis. Vean cómo incluso estamos aquí aproximando la aguja y se ve y podemos observar cómo se hace el drenaje de este tamponaje cardíaco. Vean la afección en colapso en el llenado del ventrículo derecho, que son, evidentemente no hacemos ninguna medición aquí por Doppler, pero es evidente que hay un compromiso en cavidades derechas. Permite hacer medición de tamaño y cambios de respiratorios en la vena cava inferior, que eso es algo muy importante. Sospecha de estenosis o regurgitación valvular por Doppler color. Aproximación de prótesis valvulares mecánicas y aórticas. En este caso vemos un trombo aquí pegado a una válvula mecánica mitral. Vean la restricción de la movilidad que existe, el flujo que también está restringido a través del Doppler color. Y esto en definitiva nos permite hacer decisiones rápidas, incluso aquí un paciente quirúrgico cardíaco. Vean aquí, podemos también ver dispositivos como son las calcificaciones, la movilidad de las cúspides aórticas, los dispositivos cables de marcapaso o masas o vegetaciones. En este caso vemos aquí una vegetación pegada a uno de los cables de marcapaso. Vean aquí cómo es posible seguirlo, en definitivo, muy acertadamente. Y también en el contexto del síndrome coronario agudo, vean, aquí podemos identificar un infarto muy evidente en la región anterior, hay movilidad en la región posterior, pero vean cómo está completamente asinética esta porción en la región apical. Y un paciente incluso aquí posterior a 60 minutos de trombolisis, vean cómo el miocardio está aturdido, pero ya existe una movilidad. Evidentemente, este paciente tuvo criterios de reperfusión. Recordarán ustedes en este sentido que la tercera definición de infarto de miocardio incluye alguna alteración de movilidad demostrada por algunos de los dispositivos como un tercer criterio aunado al comportamiento enzimático y los cambios electrocardiográficos. Esto, en definitiva, revoluciona la atención del infarto agudo del miocardio. Aquí otro caso con un infarto subendocárdico. Vean cómo existe la hiperrefringencia del subendocardio inferior y aquí muy evidente en el septum inferior basal. Cómo es que es posible identificar la cardiopatía isquémica, incluso crónica en ese sentido, o un aneurisma posterobasal. Vean ustedes qué bonita imagen aquí, las cuerdas de los músculos papilares y la válvula mitral con la insuficiencia que condiciona el aneurisma. Esto, en definitivo, pues nos da una diferencia. Ya para concluir, debemos, pues, como puntos claves, estratificar el riesgo de cardiovascular del paciente. Esto es crucial y determinante en la historia clínica. Identificar de forma correcta el escenario clínico, si este dolor es de origen cardíaco o bien paracardíaco. Incluso ya nosotros en la especialidad determinar si es una paciente que tiene angina inestable, considerar los tipos que hay aquí de acuerdo a la evolución del cuadro clínico. Si estamos ya en presencia de un infarto sin elevación del segmento ST con los biomarcadores. Si estamos en presencia de un infarto con elevación del segmento ST, pues sabemos que esto es determinante por la electrocardiografía y solo habría que complementar en el traslado del paciente para no disminuir los tiempos de atención, más bien no prolongarlos, y esto más bien aportar información más que quitar tiempo. Definir el tiempo cero a partir del cuadro clínico. El origen de la troponina cardíaca, recuerden que se involucra en la última definición en la lesión miocárdica y esto, el complementar con la herramienta ecocardiográfica nos permite determinar si esto está involucrado en alguna patología diferente a la obstrucción coronaria. La cinética enzimática cardíaca y el comportamiento en la curva enzimática es importante y considerar eco a la cama del paciente, que bueno, si no tenemos el eco de bolsillo, un eco portátil puede ser una herramienta también de abordaje muy importante. Les agradezco su atención.
Un gusto, como siempre, estar con ustedes y gracias al comité organizador por todo su arduo trabajo, sobre todo en tiempos COVID. Gracias.